¿Qué lo que? Bienvenidos a este nuevo episodio de Humamorfosis Podcast. Yo soy Jennifer Lara, psicóloga clínica y sobre todas las cosas soy humana. Yo creo que debemos empezar felicitando por el año nuevo. Feliz 2026, esperando que sea un año maravilloso para todos ustedes y que puedan alcanzar sus metas, todo lo que desean, lo puedan lograr en este año. Y precisamente hablando de metas, en el episodio de hoy quiero abordar el tema del Vision Board con alguien muy especial para mí. Ustedes van a tener entrada a una conversación muy personal con mi amiga Lía Báez. Hola, Lía. Gracias. Gracias por venir. Gracias por invitarme al podcast. Señores, de verdad, ustedes tienen ahora mismo la entrada a una conversación que nosotros tenemos casi todo interdiario, muy personal. Y esto de los proyectos, de las metas, es algo que yo comparto con Lía y por eso pensé en ella para poder abordar un poquito de las cosas que a nosotros nos ha ayudado para poder ver realidad lo que plasmamos en un vision board. Entonces, vamos a iniciar definiendo qué es un mapa de sueño o un vision board. Cuando tú escuchaste la primera vez este concepto, ¿qué tú pensaste que era? Bueno, yo creo que en ese momento, hace muchos años, era algo en el que tú asociabas con manifestación, con algo que tú idealizabas o querías lograr o cómo tú te visualizabas. Obviamente, a medida que ha pasado el tiempo, que he indagado más y que lo he hecho, entiendo que es mucho más que simplemente manifestar o idealizar o poner en algo lindo fotos que me parezcan visualmente appealing o atractivas y que son cosas que me gustaría hacer. 100%. Yo recuerdo que cuando yo empecé a como a conocer un poquito sobre esto, estaba muy relacionado con la ley de atracción y que tú manifestabas y que el universo te iba a traer cosas. Entonces, este episodio no es para que tú sigas con la idea de que esto es algo mágico, sino más bien para que tú lo veas como una herramienta que te puede ayudar a poner foco y atención a las cosas que son importantes para ti. Entonces, dicho esto, el Vision Board es eso, una herramienta que ayuda a poner foco e intención a esas metas, esos sueños que tú tienes y que de alguna manera u otra ayuda a que tu cerebro pueda ir filtrando esas cosas que son relevantes. Y aquí quiero poner un poquito sobre la psicoeducación para que entendamos qué hay detrás de hacer un Vision Board, porque hay mucha gente que están escépticas o que precisamente lo asocian con algo mágico y ni siquiera se dan la oportunidad. Yo recuerdo que tú me estabas mencionando de un podcast que tú estabas escuchando. Sí, es un podcast que yo usualmente escucho, es The Mel Robbins Podcast, y ella es la autora del libro The Let Them Theory, y es un podcast súper interesante. Incluso ella mencionaba que creo que está en el número 1 de Apple Podcast, y el libro también entre lo de número 1 del 2025. Y es un podcast un poquito extenso, usualmente son de 1 hora, pero en el que cada uno de esos episodios ella lleva personas basadas también en investigación. No es simplemente lo que ella ha acumulado o ha aprendido en el tiempo, sino con mucha data científica. Y hay un episodio específicamente de diciembre del año pasado que habla del 2026 y de cómo que fuera tu mejor año. Pero hablaba mucho de que las personas, cuando hacían un vision board, a veces ponían cosas irreales o sueños muy lejanos. Quiero ser millonario, quiero ganarme la loto, quiero comprarme un carro de lujo. Ya lo sabes. Y en ese momento también puede aplicar y jugar en tu contra. Porque cuando son cosas que no es que son imposibles, pero están muy distantes de tu realidad. O, por ejemplo, si tú estás en tu casa, en un apartamento, como un estudiante, y tú pones que te quieres ganar la loto, bueno, no es que es imposible, pero es muy poco probable. Claro. Entonces habla mucho también de plasmar sueños y deseos, pero que sean cosas realistas. Exacto. Y que tú puedas trabajar para lograr esas cosas. Exacto. Entonces creo que es muy bueno porque, o sea, el podcast en general, investigar, porque no es solamente como tú mencionabas, en algo de quedarse como soñar o algo lindo, es algo que tiene data científica y sustentado también en la psicología. Exactamente. En las acciones y las cosas que debemos hacer para... Sí, así mismo es. Y me llamó la atención porque investigando un poquito para hacer este episodio, llegué a esa conclusión. Yo dije, pero ven acá, lo que uno está haciendo es básicamente hackeando el cerebro, ponerlo a trabajar a tu favor para que te ayude a filtrar mejor esas oportunidades que de no haber hecho este trabajo
pudieran haber pasado desapercibidas totalmente, porque eso es lo que permite que el cerebro utilice lo que se conoce como el sistema activador reticular, que son una red de neuronas que trabajan como un filtro, decidiendo qué información sensorial llega a la conciencia de cada persona, porque todo el tiempo nosotros estamos recibiendo muchos estímulos, pero ese sistema hace que tú puedas filtrar lo que es importante. Por ejemplo, si estamos en un concierto lleno de personas, cuando dicen Lía, Lía atiende, porque Lía con su nombre es algo relevante para el cerebro, aún haya una bulla enorme. Entonces, cuando tú enfocas intencionalmente tus deseos y tus objetivos, estás en cierto modo incitando a tu cerebro a que preste atención a las cosas que están alineadas con esos objetivos. Por eso que tú empiezas, tú quieres comprarte un carro rojo y empiezas a ver carro rojo por todos lados. Por todas partes. Sí. Por todas partes. Es básicamente eso. Entonces, ya que sabemos de que no es mágico y que tiene una base científica, ¿por qué no hacerlo? Si es una herramienta que nos puede ayudar y nos puede enfocar y sobre todo delimitar esos esfuerzos, esos recursos con los que nosotros vamos a contar en ese año para lograr nuestras metas. Lía, yo quiero que hablemos un poquito de nuestra experiencia. Nosotras trajimos nuestros respectivos mapas de sueño. Lía tiene el de ella en su cartulina, yo traje el mío en mi hojita. Y este episodio era también una excusa para nosotros poder pasar balance de lo que nosotros colocamos aquí y poder darnos cuenta de las cosas que logramos y alcanzamos gracias a que hicimos ese trabajo previo. Entonces, yo elijo uno y tú eliges uno, ¿te parece? Ok, súper. Ok. Bueno, ¿tú primero? ¿Tú eres mi invitada? Bueno, este es mi vision board del año pasado. La realidad es que ya yo tengo 3-4 años haciéndolo. Yo soy muy de imágenes que sean atractivas o llamativas. O sea, siempre uso revistas, pero también busco en internet cosas muy concretas de cómo yo las veo, qué cosas me atraen para tenerlas. Creo que siempre hago una reflexión en base al año anterior, que es algo que también iba escuchando en el podcast, y que a medida que uno va haciendo ese ejercicio constante, es algo que te permite reflexionar y pasar balanza de ti misma, de los procesos que han pasado, las cosas buenas, las cosas malas, qué cosas o sueños, metas quieres lograr, qué cosas no has logrado, qué cosas están en proceso. Muchas veces tenemos sueños que no son inmediatos, que toman mucho tiempo y mucha constancia y muchos obstáculos para nosotros lograrlo. Entonces, en mi caso, es una mezcla de cómo yo me visualizo a nivel personal, emocional, físico, a nivel de mis relaciones, a nivel laboral, y trato de plasmar en mi vision board un poco todas esas cosas. Pero un ejemplo muy concreto que nosotras siempre hemos hablado, en mi caso, fue que el año pasado, el año antepasado, hice una maestría fuera. Era una maestría muy particular, muy selectiva, con un tiempo de convocatoria muy específico. Y en el 2024, yo me enteré de ese programa en el 2023 y sabía que esas convocatorias se abrían para el 2024. Yo lo puse tal cual, es una maestría entre Francia, Alemania y Reino Unido, y yo la pegué en mi vision board tal cual, el nombre completo, lo imprimí, lo copié y lo pegué. Y desde que yo supe de eso, yo solamente hablaba de esa maestría. O sea, yo decretaba con mi palabra, con mi boca, que yo iba a hacer esa maestría y que yo lo iba a lograr y que eso era una meta. Y sí, yo creo... Y perdón que te interrumpa porque esto es muy importante. Es verdad, ella lo decretaba, se enfocó, pero ella accionó. Sí. Tú te inscribiste en francés para perfeccionar tu francés. Sí. Pensando en que te iban a seleccionar, o sea, ella no estaba seleccionada todavía y tú te inscribiste e hiciste cosas enfocadas hacia esa dirección. Sí, no, totalmente. Entonces es como, creo que con este caso concreto es mucho de, no es solamente plasmar algo que quiero, sino qué tengo que hacer para llegar ahí. Exacto. ¿Cuáles son esas acciones que tal vez no en el inmediato, pero a futuro o en el mediano o largo plazo, yo tengo que hacer para que esa meta se logre? Por ejemplo, eso estuvo en mi Vision Board del año 2025. Pero eso es algo que yo venía trabajando desde el 2023 o 2024. Y que tuve que hacer una serie de acciones. En mi caso, yo sabía francés, pero lo había perdido un poco porque no lo practicaba.
Y la única manera de coger francés era en una clase particular a las 7 de la mañana, porque yo tenía que estar en mi trabajo a las 9 de la mañana y no tenía una hora muy clara de salida. Así que 3 veces a la semana yo me levantaba a las 7 de la mañana, ponía mi café con mi profesora virtual y yo cogía mi clase de francés. Pero no solamente eso, era también todo lo que implicaba ese programa a nivel económico, a nivel de referencias personales y laborales, a nivel de planificación de mi vida personal. Entonces fue como todas esas cosas que yo fui haciendo, todos esos pasos que tal vez en el inmediato, no, tal vez lo más... el logro o el objetivo era, bueno, que me aceptaran en la maestría, pero había mucho trabajo behind the scene. Claro. Y incluso Jen sabe temas también muy, muy personales, que cuando surgió ese proceso, al ser un proceso tan selectivo y tan exhaustivo, yo estuve en un primer filtro en el que yo quedé en una lista de espera, no quedé en ese listado inmediato, porque también yo era el perfil óptimo, yo tenía una edad específica en la que lo tenía que hacer, y en mi caso yo me preparé y dije, no, yo tengo un plan A, yo tengo un plan B y yo tengo un plan C. Sí. Mi meta es hacer esta formación y si no se da de esta manera, yo voy a seguir y yo voy a hacer otra. 100%. Entonces creo que también no es simplemente de que mágicamente lo voy a lograr, Claro que sino no. todas las acciones, y que aunque uno se desmotive, hay muchas otras acciones aparte de la maestría que tenían que suceder y que yo tenía que trabajar para que eso se diera. 100%. Y eso rescato de este ejemplo puntual. Lo que tú acabas de decir, no es simplemente poner la foto y poner así la intención de que quiero eso. No, es que yo voy para allá. Y sentirlo. Había momentos en que el simple hecho de tú hablar de la maestría, de tú estando allá, el rostro se le iluminaba, se le cambiaba, o sea, la emoción te invadía. Y eso es un punto importante al momento de tú hacer este mapa. Que no pegues imágenes por pegarlas, porque salieron bonitas, porque el carro te gustó. No, es que cuando tú lo veas y tú lo visualices, tú sientas la emoción, la imagen y la emoción que se fija en tu cerebro y tu cerebro entienda, miren, esto es importante, esto es relevante para la vida de esta persona. Y así te va a ayudar a tú poder estar más alerta a todas esas oportunidades, porque a ti se te fueron abriendo puerta por puerta, puerta por puerta, puerta por puerta, pero tú estabas atenta. Sí, y creo que también eso que tú dices, y lo escuchaba con data científica, está la parte de motivación intrínseca. 100%. O sea, no es simplemente de poner, bueno, voy a hacer una maestría y está ahí. O sea, eso era algo que a mí, cada día que me levantaba, cada vez que veía eso, porque Claro. yo tenía ese vision board literalmente en mi habitación, al lado de mi cama, y yo lo veía todos los días, era, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué esto es importante para mí? Entonces, es cosas con las que tú realmente conectes y que tengan un propósito. Porque si eso no tiene un propósito, no es algo que te mueve, es algo que te da felicidad, entonces todas las acciones que tú hagas para lograr eso te van a pesar y van a ser difíciles. 100%. Y vas a ocasionar el efecto contrario, que es desmotivarte, en lugar de Totalmente. mantenerte motivado. Y también es importante señalar lo que tú acabas de decir, de tú mantenerte viéndolo cada cierto tiempo. Si tú no lo tienes pegado en la pared, yo, por ejemplo, yo lo dejo colgado en la pared, pero si no, tú cada cierto tiempo, qué sé yo, pasa balance, cada 2 meses, cada 3 meses, y tú puedes ir viendo lo que se te ha dado, lo que no se te ha dado, para mantener fresco en tu memoria ese enfoque de esas metas que tú tienes. Entonces, déjame pasar ahora a una de las mías. Antes de empezar el episodio, hicimos un chiste trampa y abrimos el mapa. Y me sorprendí con una que vi y dije, vamos a abrirlo en el episodio para que la sorpresa sea en el episodio. Y es específicamente en una que yo puse una imagen de facilitadora, de dar clases. Honestamente, cuando yo lo puse ahí, sí era un sueño, un gran deseo, una intención, pero yo no tenía ni idea de cómo yo iba a hacer eso. Y cuando vi la imagen, yo dije, pero yo hice eso, Lía. Literalmente yo di clase presencial y clases virtuales de un diplomado que me contrataron como facilitadora. Y yo no me había sentado a ver esto y a darme cuenta de que eso ocurrió. Y cuando sucedió, ojo, cuando a mí me llamaron y me dijeron, mira, te recomendé para este diplomado, para ser facilitadora, los sudores fríos corrieron por mi frente. Claro. O sea, yo me asusté, yo tuve miedo porque era algo nuevo para mí, algo que nunca había enfrentado, lo cual es sumamente normal y humano sentir miedo. Pero yo le di para allá, porque mi cerebro ya sabía que eso era algo importante y relevante para mí. Y yo lo tenía ahí, pegado en la pared. Entonces, es un ejemplo de que sí, que manifestar no basta. También tienes que atreverte, tienes que accionar en dirección a eso que ya tú identificaste como importante. Entonces, ¿tu turno? Sí, yo creo que también algo que yo tenía como un poquito anotado es
Mucho la parte de reflexión, y ahí tú y yo lo hemos hablado de manera constante. Yo soy una persona muy creyente, muy espiritual, o sea que también entiendo que para los que lo son, es un ejercicio mucho también de encomendarse, de entregarse, de confiar, de que hay algo, ¿verdad?, superior a nosotros que nos guía, pero también está la parte de no es simplemente pedir y confiar, sino de ocuparse, no preocuparse. Y hablaba mucho del tema de reflexionar sobre la vida. O sea, a veces ponemos cosas y, por ejemplo, en el caso de The Vision Board en específico, hay cosas que yo puse en el 2024 que yo luego tuve que literalmente coger esa misma imagen y ponerla en el 2025 porque esos sueños o esas metas, lamentablemente, no por falta de interés o de compromiso o de gestión, simplemente no era el tiempo. Y no se dieron. Y no es que son sueños perdidos o metas que no se van a lograr. Simplemente que necesitaba seguir en mi vision board porque eran cosas importantes para mí y que en ese año simplemente no las logré, y que tal vez si no tenía el vision board de manera visual son cosas que uno deja en el olvido y se queda en lo que pude haber hecho y no hice. Claro. Y creo que también es un ejercicio muy lindo el poder ver al final del año qué cosas sucedieron, qué cosas logramos, y también una satisfacción, porque somos como humanos muy propensos a ver lo malo, lo que no se da, los malos momentos, las cosas que no logramos, y no recalcar o destacar esas cosas que sí se dieron. Entonces también hay una parte mucho, yo creo, de la parte psicológica, del poder recibir un acompañamiento terapéutico, sea por cualquier situación, de cosas que nosotros mismos tal vez no vemos, o situaciones que nos impiden llegar a lograr esos objetivos. Porque yo puedo poner todo de mi parte para perder peso el año que viene, pero si yo tengo mucha ansiedad y no encuentro la manera de salir de esa ansiedad, que simplemente no se logra con hacer ejercicio o comer saludable, entonces necesito un poco de esa ayuda de un profesional para que, más allá de mi voluntad, yo pueda alinearme a cumplir esas cosas. Entonces yo creo que un poquito eso. En mi caso mencionaba un poquito lo de la ansiedad, porque yo creo que yo soy también era una persona muy ansiosa, que a veces me adelantaba mucho, quería que las cosas sucedieran muy rápido, en el momento que yo quería, o que me preocupaba mucho, pero he aprendido como que en este proceso ser un poco más gentil conmigo, a entender como que todo ocurre en el tiempo que tiene que suceder, de mantenerme en el presente, no preocuparme por el futuro, pero ocuparme del futuro. Y creo que eso es como un hilo conductor con todo lo que veo en mi vision board, que se ata mucho también a esa etapa puntual de mi vida, que era un año de estudio, pero también un año de mucho sacrificio a nivel personal. Yo estaba viajando constantemente de un lugar a otro, mi vida en una maleta, en 3 ciudades diferentes, y obviamente tal vez hacía un poco complicado el mantenerme comiendo saludable, que era una meta, o haciendo ejercicio. Tú lo hiciste, y aquí también, be present, here and now. Tú lo hiciste también. Exacto, yo encontraba como que esos momentos. Wow, estoy viendo una imagen del mar y veo la imagen tuya en el mar, como... Sí. Wow, qué bien. Sí. Sí, es una imagen, da mucha risa porque está ahí, una imagen del mar. Y en mi caso, en el verano fui a Croacia con un grupo de amigos y literalmente eso fue lo que hice, pasarme una semana en el mar, así todos los días en la playa, y no pensar en nada, y literalmente tampoco. Literalmente, wow. Y no, yo me estoy sorprendiendo porque genuinamente yo no lo había visto. Y mira, los parquecitos que tú estabas en Europa, chileando. No, yo estaba estudiando. Pero tú estabas también disfrutando, descansando. Muchísimo. Mucho mindfulness. Wow, loco. O sea, yo no me había fijado. Pero en verdad sí. Y algo como que puse mucho también ahí, que yo ponía un poquito de balance entre mi vida familiar, mi vida del trabajo, que los últimos años también fue mucho trabajo y un poco desbalanceado. Creo que ya ahora, bueno, no traje mi vision board de este año, pero me siento muy orgullosa de lo que sucedió el año pasado, de las cosas que logré, lo que ya siento que son metas cumplidas, sueños cumplidos, y que dan paso a otras cosas. Y creo que uno es un ser humano en evolución constantemente. 100%. Y me hace muy feliz el poder ver que esas cosas que manifesté, pero que también trabajé por ellas y oré por ellas, se dieron. 100%. Y yo creo, sin temor a equivocarme, de que sí, este mapa sí representa lo que fue tu año. Sí, o sea, visualmente, señores, yo no lo había visto y no lo había analizado. Y todas esas cosas, tú la viviste. Sí. El que la sigue alguien en Instagram lo puede ver. Pero wow, o sea, me sorprende muchísimo. Y
Tú mencionaste ahorita de cómo hay metas que uno arrastra de un año para otro. Y eso yo quisiera como resaltarlo también, para que nos tratemos bien, para que seamos amorosos con nosotros mismos, seamos gentiles, seamos compasivos. No pasa nada si tú tienes una meta del 2023 que todavía en el 2026 está ahí. Eso lo único que significa es que sigue siendo importante para ti. Y que cualquier excusa, cualquier cosa que tú tengas que ha postergado de que eso se haga realidad, entonces pone un poquito más quizá de empeño, un poquito más de acción para que se materialice, porque si sigues arrastrándolo es porque es importante para ti y vale la pena, o vale el esfuerzo más que la pena de que le pongas atención. Entonces es como recordar eso, de que seamos más amorosos con nosotros, seamos más compasivos y tratémonos bien en el proceso de vivir. Hay algo que es importante y que de manera personal me gusta traer siempre que trabajo o hago un mapa de sueño. Mis amigos lo saben porque es algo muy repetido en mí, y el tema de los valores, de trabajar con valores. Yo estudié hace unos años coaching por valores y tengo unas cartas de valores que me ayudan y también me permiten acompañar a los demás a alinear los valores que son principales o más importantes en ese momento de tu vida con las acciones. Entonces, un momento oportuno para tú poder ver e identificar cuáles son los valores más importantes de tu vida en este momento, yo diría que este momento de hacer el mapa de los sueños. ¿Por qué? Porque te permite identificar metas que traslades a tu mapa o que puedas poner en tu vision board que esté alineada con esos valores. Por ejemplo, un valor importante, el bienestar, la salud. Las cartas tienen diferentes tipos de valores. ¿Qué yo esperaría si dentro de los 5 valores principales la salud es uno de los principales? Entonces yo lo pondría en mi mapa de sueño. Caminar, comer saludable, etc. Llevar a la acción los valores primordiales de las personas se traduce en bienestar. Tan sencillo como eso. Y en el mapa de sueños mío, esto está bueno. Esto está muy bueno. Yo estoy muy emocionada. Porque mira lo que hay aquí. Yo tengo una persona haciendo ejercicio, ¿verdad? Pero hay un parque, o sea, caminando como en un sendero. Señores, yo fui al Pico Duarte. Yo acabo de llegar del Pico Duarte. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a ir al Pico Duarte? Yo no lo planeé, pero yo duré de enero a diciembre caminando todas las tardes en los parques, en todos los lugares que me nacía caminar. Y es muy gracioso porque esa imagen, wow, es que año anterior esa imagen jamás iba a representar que en mi vida yo era una persona sumamente sedentaria, pero yo tomé esa decisión y lo puse ahí 1, 2 veces. Hay 2 imágenes que reflejan eso. Y hoy por hoy puedo decir de que lo he mantenido. Totalmente. Lo he cumplido. Totalmente. Hice un 5K. Eso para mí eso fue como un maratón. Totalmente. O sea, son cosas que yo las celebro y las aplaudo, pero también las coloqué aquí con intención, con propósito y con emoción. O sea, todo lo que yo puse ahí, todas esas imágenes, imaginarlas, sentirlas, me provocaban emociones positivas. Y eso se traduce en motivación. La motivación que uno necesita para poder ir por ellas, ir alcanzándolas. ¿Qué otras cositas tú tienes por ahí? Sí, yo creo que también algo importante es como ser específico. Sí. Porque a veces tú pones una imagen de alguien corriendo, exacto, smart. Algo que sea medible, ok. Pero yo quiero correr un maratón 5K, o yo quiero caminar todos los días, o yo quiero ir al parque todos los días. O sea, ser muy específico con la intención. Porque a veces somos duros con nosotros mismos porque no lo logramos, pero tampoco estamos claros. O sea, y era lo que yo venía escuchando, de si tú no sabes dónde estás, ¿cómo puedes hacer los pasos para saber a dónde vas? Entonces, como bueno, tú querías tener un maratón 5K, tú ahora fuiste al Pico Duarte, pero tú eres una persona sumamente sedentaria, en un momento lo hablábamos porque trabajábamos juntas y teníamos una vida que no había mucho espacio o no priorizábamos ese ejercicio. Nada. Y es como cuando eso está como tu intención y tu objetivo, tú encuentras el espacio, tú encuentras el tiempo y tú priorizas eso. Y en tu caso era, bueno, después del trabajo llevo mi ropa y me voy al parque automáticamente. Sí. En mi caso, bueno, en la mañana, cuando llevo a mi hijo al colegio, antes de empezar las cosas, actividades de trabajo, me voy con mi ropa para cumplir conmigo. Entonces creo que eso
también es una parte. Y también algo del poder hacer el vision board para uno, por ejemplo, porque mira tú y yo cuando lo hemos hablado y en un momento lo compartimos, pero creo que también el exponer algo tan sensible o tan personal o algo con miras a que el otro te critique o que pueda comentar sobre que ese sueño es real o que si tú eres una persona que no camina y no hace ejercicio, cómo tú vas a una carrera, es hacerlo en reflexión. Y aunque sea una moda y se vea muy chulo y todo el mundo ahora quiera ponerlo, creo que es un trabajo mucho de introspección personal, 100%. De tú poder hacerlo y mantenerlo en privado. Y está muy bien mantenerlo en privado. Y luego al final del año, si luego tú lo quieres compartir, validísimo. Hay gente que es un poquito más abierta. Yo con algunas personas sí soy un poco más abierta, sí. Pero creo que eso también me ayudó al no sentir una presión de los demás, más que la que también me ponía yo. Claro que sí. Es eso, señores. Es ver esto como lo que es una herramienta más. Si usted lo quiere ver como una excusa para sentarse y compartir con sus amigos y pasar un buen rato, chévere también, eso es válido, ¿por qué no? Pero si tú lo quieres dar realmente un uso, que tú le saques provecho, creo que le deberías poner un poquito más de seriedad, entendiéndolo como una herramienta que te va a reeducar y a reentrenar tu cerebro para poner atención en lo que verdaderamente es importante para ti. Eso para mí es el mapa, eso para mí es el vision board. Una herramienta que me va a ayudar a mí a poder clarificar metas, activar la atención selectiva, generar emociones motivadoras, reforzar la identidad de la persona que yo quiero ser y a la que me quiero convertir, aumentar las conductas coherentes con esas metas y ver los resultados que nacieron como una intención, como una idea, como una ilusión, verlos convertidos en realidad. Esa herramienta es maravillosa, no, como les decía al inicio, no es algo mágico, sino algo con mucha intención y con mucho propósito. Y nosotras, comentándoles y abriéndoles nuestro corazón con esto tan personal, simplemente queremos mostrarles de que sí, de que funciona y que en nosotras lo hemos visto en realidad. Sí. ¿Hay algo más que tú entiendas que pudiéramos aportarle a aquellos que estén haciendo su mapa? Yo espero que lo estén escuchando mientras lo están haciendo para que así les saquemos provecho. Sí, no, y yo creo que retomando un poquito lo que tú mencionaste de los valores, que fue una sesión que tuve contigo, de manera ese coaching de valores, y lo he hecho ya creo que 2 veces en etapas distintas. Sí. Y es muy interesante cómo en etapa hay una etapa de mi vida en la que eran valores que primaban y toda mi vida se giraba en torno a esos valores o a lo que yo daba prioridad. Y ya luego, como tú mencionabas, puntualmente uno de los míos fue bienestar. Sí. Entonces, cuando yo veo mi vision board, yo digo, wow, todo lo que yo manifesté o plasmé o deseé siempre estuvo muy atado al bienestar. Y que esas acciones yo buscaba el bienestar en ellas. Entonces, creo que eso es algo también muy, muy importante. Y nutrirse, porque a veces son pequeñas cosas. Lo que te decía del podcast. Por ejemplo, yo soy una persona que sí, me gusta leer mucho. En una etapa dejé de leer porque no encontraba el tiempo, estaba muy estresada, viajando mucho, como que no tenía el tiempo. Y a veces digo, ¿qué pequeñas acciones me ayudan a yo acercarme más a lo que yo quiero hacer? Exacto. Uno era, bueno, quiero leer más, pero tal vez en este momento no puedo. Bueno, escucho podcasts de temas que me interesan. Y cuando estoy manejando y en Santo Domingo hay mucho tráfico, voy escuchando mi podcast. En París, bueno, voy caminando y al final camino 10,000 pasos al día y voy con mi podcast o voy escuchando algo o me escucho un audiobook. Entonces creo que también es lo mismo de Instagram. A veces eso está muy overrated a veces, pero literalmente empezar el año filtrando y limpiando y decluttering, sea tu casa, que era cosa que lo hablábamos, espacios, relaciones, metas, las cosas que tú sigues en redes sociales, a lo que tú te expones, la gente con la que tú te juntas, o sea, que todo eso y tu espacio y tu entorno se vaya alineando a eso que tú quieres lograr. Porque, por ejemplo, si tú quieres paz, tú no puedes estar en caos constante y en una situación de conflicto eterno, sino encontrarte en espacios donde tú puedas encontrar paz o encontrar personas o actividades que te nutran. O sea, yo creo que es un poquito también alineado, aparte del vision board, a las acciones que uno va haciendo. 100% a esa imagen de ti que tú quieres ser. O sea, tú estás construyendo básicamente esa versión de ti en un papel, con imágenes en tu mente, donde nace todo en tu cerebro, en tus ideas, la versión que tú quieres ser. Entonces, para cerrar,
Yo espero que a ustedes les haya gustado este episodio. A Tilia te doy las gracias por abrirte, por compartir tu experiencia. Y nada, yo les invito a que saquen el tiempo de hacer este ejercicio de introspección. Trátense bien, identifiquen cosas que a ustedes le hacen felices, no lo que los demás esperan de ustedes, sino lo que realmente a ti te hace feliz. Cierra tus ojos, visualízalo, siente la emoción y cada cierto tiempo siéntate a conectar con esa intención que tú plasmaste en tu Vision Board. Muchas gracias por ver este episodio. Yo soy Jennifer Lara, psicóloga clínica, y nos encontramos en una próxima. Bye, bye. Gracias.